tal como lo adelantáramos antes de la pausa, nos honra con su visita Amadeo Peralta el día de hoy. Él es un abogado y más que nada yo podría decir que es amigo de Síntesis también. Esa es una categoría muy difícil de llegar, ¿eh? ¿Todo bien? Así es, así es. Buen día para todos ustedes, también para todo el que aún se encuentra en sus casas y que pasen feliz el resto del día. Gracias. Y que nos siguen también por las redes, porque nosotros Claro. estamos en las redes. Sí, nosotros estamos ahora a nivel mundial. Y de hecho nos ven en varios Claro. países en vivo todos los días a través del Facebook. Claro. Amadeo, el doctor Amadeo Peralta tiene un ejercicio bastante activo en materia de delitos financieros, delitos penal económico, delitos monetarios y financieros específicamente. Pero como está en ejercicio pleno, le llegan temas de todo tipo. Tenemos conocimiento de que usted es abogado de la familia Rondón en un tema que está en la palestra pública en estos días. Es un tema que hay una combinación de medios de comunicación más la percepción de que todo lo que tiene que ver con la familia Rondón, el señor Ángel Rondón, ¿verdad que se llama? Sí, ciertamente. Tiene que ver con algo todo pecaminoso y que todo es noticia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el conflicto que se suscitó entre un grupo de familiares del señor Ángel Rondón, que es un coimputado en el caso de Brecht, para que la población lo entienda, y una periodista que fue a recabar información? ¿Y qué sucedió y cuál es la consecuencia de lo que sucedió? Explíquenos, porque hay muchas versiones y uno no sabe qué pensar. Mira, primero agradecerle el espacio de la oportunidad que nos ofrecen en este medio, y mi presencia aquí para nada viene a justificar ningún tipo de agresión contra ningún miembro de la prensa. Al contrario, soy amigo de todos los miembros de la prensa, pero el tema se ha tergiversado bastante. Y la familia del señor Ángel Rondón, en ese momento, en la clínica Corazones Unidos, estaba atravesando por una situación difícil donde un sobrino hijo que vivía con él en su casa había recorrido 3 clínicas y lamentablemente falleció producto de una gravedad que le suscitó. En ese momento donde ellos se encuentran en la clínica, a 2 minutos prácticamente de darle la noticia de que perdieron al joven, esa familia entró en una crisis emocional, que es lógico que cualquier familia es lógico, además, lo haga y le pase. Ahí sucede como suceden con algunos problemas. La joven periodista, posiblemente, tal vez diría uno por desconocimiento o por falta de experiencia, penetró adentro de la clínica. Los familiares le insistían de que no querían prensa, no querían que se tomaran fílmica del fallecimiento, y la joven, cuando te repito que tal vez por inexperiencia, no acató el pedido de sus familiares de que saliera de dentro de la clínica, que ellos no querían cámara ahí. Luego, al ella no entender la situación, ahí se comenzaron algunas discusiones. Lo que sale en algunas fílmicas es básicamente ya la segunda parte de un convencimiento de que ella salga de la clínica por el momento que están atravesando. Claro. Cualquier ciudadano en República Dominicana debe ponerse en los zapatos de una familia que a 2 minutos de haberle dado la noticia del fallecimiento de su hijo, el estado de situación y de confusión que impera. La joven, por ejemplo, al no retirarse del lugar, ya en una segunda fase comenzó una discusión donde las mujeres inclusive llegaron ya a la desesperación de cruzar palabras con ella. De ahí que se ha querido involucrar a la familia de Ángel Rondón, que inclusive ni siquiera participó en eso, sino que la persona que había fallecido 2 minutos antes era un sobrino hijo que vivía en su casa, y ninguno participaron ni siquiera en el altercado ni en las conversaciones. Detrás de eso siempre aparecen manos oscuras
que intentan seguir enlodando a una persona. En el ¿Por caso qué, mío, licenciado? Era noticia Eso es. la enfermedad y el lamentable fallecimiento de este señor, de este joven, no sé si era un joven o Era no. un joven. imagínate, tenía 25 años. Un joven. ¿Por qué era noticia para ese medio de comunicación la enfermedad O cubrir o cubrir el internamiento y bueno, el fallecimiento de este joven? Yo lo más que te puedo decir también que cada familia, cada ente humano tiene derecho a la privacidad, inclusive a llevar su dolor en privado. Claro. O sea, un periodista, soy amigo de todos, tiene también el deber o hasta la obligación moral de preguntar, ¿ustedes quieren que grabe? ¿Ustedes quieren que se sepa la noticia? Respetar el momento. Pero es un momento difícil. Entonces de ahí a esa familia estar viviendo un momento tan difícil como eso, han intentado algunas personas posiblemente mediatizar el tema y esa familia no tiene intención de estar llevando ese proceso. Inclusive hoy, por ejemplo, es miércoles, el entierro de ese joven fue el domingo en la tarde y ya el lunes se armó una campaña en contra de esa familia por ese tema. Yo mismo he participado, he intervenido en el proceso con la intención de buscar un avenimiento mutuo entre las partes, prácticamente reconociendo todo el que haya participado en algún tipo de rol involuntario, no para seguir prolongando un tema que para ellos tiene ya poca relevancia, poca importancia. De ahí que, como te había dicho ahorita, yo soy amigo de la mayoría de los periodistas y de la prensa, y a los amigos siempre les exhorto y les recomiendo a no violentar esos momentos complicados. Nadie tiene derecho, por ejemplo, a penetrar a una funeraria, a grabar un cadáver, si los familiares no se lo permiten. Claro. De ahí que nosotros entendemos que esto simplemente debe llegar a un tipo ya de conversación o de advenimiento, donde el que tenga que disculparse o pedirse disculpas la haga. Pero ellos ejercieron, la periodista, veo que hay un colega, creo que es Cándido Simón, la periodista ejerció algún tipo de acción. ¿Y en qué se basaría esa acción? Ella depositó una denuncia ante la Fiscalía del Distrito de una agresión. Ahí han agregado cosas que no son, agresiones físicas, que ni siquiera la presentan las fílmicas. De ahí que el jueves la Fiscalía del Distrito se va a pronunciar en relación con esa denuncia. Nosotros hemos estado, como te dije anteriormente, interviniendo con la finalidad de buscar algún advenimiento. Un advenimiento en el sentido de que una familia que acaba de pasar por un dolor del fallecimiento de un hijo, no se quiere ver envuelto en ningún tipo de proceso. No es que le tenga miedo a ningún proceso, sino que no le considera importancia el tema. Una cosa, licenciado, mire, yo voy a decir algo que usted no ha dicho, porque como usted tiene tantos amigos en la prensa y al mismo tiempo tiene esa relación con esa familia, yo voy a decir algo que usted no quiere decir. Hay dos tipos de derechos. Uno es el derecho a la información que tiene la población cuando hay un tema relevante, públicamente relevante. Y otro es el derecho constitucional a la intimidad y a la privacidad de las personas. Cuando usted no es una figura pública, usted no es un político, usted no es un artista que hace vida pública, su vida, por ende, su vida privada, no tiene que ser objeto del escrutinio público, de la exposición pública. Si esas personas, el joven que estaba interno, que lamentablemente falleció, y sus familiares, lo que son es familia de un personaje que tenga un proceso judicial por el motivo que sea, se tratan de dos personas diferentes. Totalmente. Totalmente diferentes. Entonces, el derecho a la intimidad de esa familia, en el medio del dolor o no, lamentablemente falleció, y en el LARC donde se encontraba una clínica. No era Ángel Rondón que estaba interno. No.
No, no. Era un sobrino de Ángel Rondón, puede ser un primo, un sobrino, un hijo, pero no es Ángel Rondón, la figura pública que está en un proceso. Entonces, ese derecho constitucional a la intimidad lo posee esa familia. Y esa periodista, con todo el respeto del mundo, los periodistas tienen el derecho a buscar una fuente de información para exponerlo al público. Pero es que yo todavía no Pero veo la ella no información, puede la imponer, noticia. ella ni su medio de comunicación, que fue que lo mandó, puede poner ese derecho a la comunicación por encima del derecho de la intimidad de esa familia. Y yo no conozco, usted sí lo conoce, a la periodista y a la familia. Yo no conozco ni uno ni otro. Pero hay que delimitar los campos, porque no podemos permitir que el morbo, el amarillismo se imponga. Ya hay un abogado que la representa, que la agredieron. Señores, pero ¿quién agredió a quién? ¿Qué es lo que usted nos va a decir? La agresión es de la persona que se inmiscuye en la intimidad de una familia en medio del dolor o no. Así de sencillo. Entonces, en el conflicto de esos derechos constitucionales es que hay que poner por encima la intimidad, al derecho de información de algo que no es de interés público. Claro, y en varias oportunidades le pidieron que se retire y ella no se retiraba. Ahí es donde se genera el conflicto, según lo que yo vi en las fílmicas, ¿verdad? Y no es que esté atacando a mi género, sino simplemente veo que se le pidió por favor que abandonara el sitio. Y ya ahí uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Hay momentos, como dice el doctor Peralta, que pueden llevar a cualquier persona a manejarse de otra manera. Están diciendo, acaba de morir una persona a una edad donde no se espera la muerte, que son 25 años, una situación familiar dramática. En ese momento no se puede presionar. Además, yo no encuentro cuál es la noticia. ¿Ninguna? ¿Cuál es la noticia ahí? Entonces le dicen, por favor, retírese, por favor, retírese. El periodista tiene que respetar ese momento y retirarse. Que ponga la fílmica completa, que ponga la fílmica completa. Entonces, desde sí, que ella llegó hasta que se fue. Y lo voy a decir, hay una persona que le dice, ¿usted quiere que yo le parta la boca? ¿Usted quiere que yo le...? Está mal, perfecto, pero está mal en ese momento, en un colmado, en un supermercado, en cualquier lado que a uno lo miren y le digan, ¿quieres que te parta la boca? Pero hay que ver también el trasfondo del momento y la negativa de la periodista a retirarse cuando se lo habían pedido. Bueno, no hay duda de que el doctor Amadeo nos puede explicar perfectamente. Ahí no hay un bien jurídico comprometido más allá de una gravedad absoluta. Como el doctor acaba de decir, hay una denuncia, ya la Fiscalía me imagino que puso alguna cita y que las intenciones son de conciliar ese tema. Claro. Y nosotros entendemos, doctor, y quizás usted nos lo puede explicar ahora, si ya la Fiscalía aperturó el expediente, si va a haber una próxima vista, si hay una conciliación en curso, cuál es realmente la situación de este tema. Para terminar con ese tema. Que yo entiendo que eso es intrascendente. Sí. Mira, cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, es una denuncia inclusive sin nombres, no menciona a nadie, casi siempre tratan de jalar por los moños a la familia de Ángel Rondón. Siempre nombrando a Ángel Rondón como Exacto, referencia. Que ni siquiera sale en la fílmica ni estaba ahí. De ahí es que digo que a veces se esconden algunos intereses detrás de cámara para... Dirigidos intereses. Sí, porque en insistir ninguna en de eso. las fílmicas se lo vio. Exacto. La joven depositó una denuncia en la Fiscalía, se anunció en los medios de prensa que había una cita el lunes pasado a las 3 de la Y el tarde. colegio de periodistas. Y cuando demás. fuimos allá, todo era falso, no había ninguna cita, eso ni siquiera había sido válidamente admitido. El mismo magistrado de la Fiscalía del Distrito le preguntó quién autorizó esa cita. O sea, esa cita no existió. Wow. Pero nosotros nos apersonamos allí para ver qué sucedía, cuál era... Y ciertamente hay algunos amigos periodistas que no se portaron de manera adecuada, no se portaron profesionalmente
y han mediatizado este tema de una manera que no existe. Ojalá que puedan recapacitar, y siempre exhorto a muchos amigos de la prensa. A veces yo le doy hasta recomendaciones jurídicas de cómo deben actuar en un sitio, dónde están sus derechos, dónde se paran sus derechos y dónde sus derechos deben ser admitidos. Así es, doctor. Bueno, usted como un abogado en ejercicio, hay más temas que tratar, y me imagino que también usted tiene algunas opiniones, y que he visto algunos escritos suyos sobre la nueva ley de lavado de activos. Ya no es tan nueva, pero todavía estamos ahí, y recientemente el presidente de la República se reunió con un grupo de personas para evaluar esta ley. Desde su óptica de abogado en ejercicio, de un abogado que ha trabajado y ha presentado algunos casos, también vinculado a lo que es la disposición de esta ley de lavado de activos, ¿cuál es su evaluación de esta nueva ley, de su aplicación y de esa evaluación que intenta hacer el presidente de la República sobre esta ley? Mira, la ley de lavado de activos es una ley, como dices, muy reciente. Prácticamente entró en vigencia, si mal no recuerdo, entre agosto del año pasado. Y a mi entender es una ley demasiado rigurosa para la economía dominicana. Esa ley ha sido, yo puedo definirla responsablemente como un copy-paste de otros países, y ha estado trayendo muchos problemas en la economía. La economía dominicana siempre ha necesitado diversificación, pero esa diversificación ha venido a ser complicada con el sistema de pagos que se ha establecido ahora mismo. Yo te puedo decir, por ejemplo, un dealer tiene prohibido recibir más de $15,000 por la compra de un vehículo. $15,000 vienen siendo menos de $1 millón, y aquí cualquier vehículo cuesta 5 o 6 millones de pesos. Esta ley lo que ha venido es a obligar a todo ciudadano dominicano a bancarizar las operaciones. Los propios registros de títulos han paralizado la emisión de traspasos y transferencias si un comprador y el vendedor no demuestran cómo fue la forma de pago, que debe ser a través de bancos. Léase cheque certificado, transferencias, giros bancarios o cualquier medio electrónico que sea comprobable. ¿Desde $1 o tiene algún monto en específico, doctor? Nadie puede recibir más de $1 millón en efectivo en la venta de un inmueble. Imagínate las complicaciones que eso ha traído, y la ley ha traído como sujetos obligados no solamente a los ingenieros, a los abogados, a los vendedores, a los intermediarios, a todo el que intervenga en la compra, venta y comercialización de una propiedad. Eso por un lado, cuando me refiero a la economía. La economía ha sentido cierta parálisis con esta ley de lavado de activos. Ahora, por un lado es bueno, por ejemplo, para fiscalizar las operaciones de esos casinos, de esas bancas de apuestas y de bancas de lotería que ciertamente no tenían control, y que por ahí había un lavado de activos claramente evidenciado. En el mismo caso que la Fiscalía sigue investigando, que es un caso de un casino en el Malecón, ahí, por ejemplo, han habido varias modalidades de lavado de activos que eran poco reguladas por esa ley, y que fue regulada a través de un reglamento que emitió el Ministerio de Hacienda de manera reciente. La ley de lavado de activos inclusive trajo la tipología de 35 delitos nuevos que van a ser un precedente para que una persona pueda ser acusado de lavado de activos. Y entre esos 35 delitos hay algunos que nosotros los consideramos apropiados, siempre en el aspecto penal, inclusive dividir la ley de lavado de activos en el área económica, social y en el ámbito penal. Por ejemplo, el trasiego de nacionales haitianos, eso es calificado como trata de blancas. Toda persona que pueda ser sorprendida en un vehículo transportando ilegales puede ser sometido por lavado de activos. Y las penas por lavado de activos no solamente es de hasta 20 años de prisión, sino
de 200 a 400 salarios mínimos de multa y la confiscación de la embarcación o del vehículo que transporte a esos nacionales, pero también viene a castigar de manera severa lo que es la piratería. La piratería se refiere en materia de falsificación de productos, de medicamentos, de etiquetas, de marcas de fábrica. La ley que anteriormente regía ese delito era un poco más benigna. Ahora a cualquier persona, hasta por falsificar una etiqueta de una camisa, de una ropa, de un pantalón, puede ser sometido por lavado de activos. El contrabando y la evasión fiscal forman parte de esa nueva ley de lavado de activos, y es bueno que toda persona que maneje dinero, que participe en la economía dominicana, la busque, que la busque en Google, que la baje o que la compre para que la lea, ya que todo ciudadano dominicano viene a ser un sujeto obligado de la ley de lavado de activos. Cuando nosotros mencionamos la palabra delitos tributarios que están contenidos ahí, los delitos tributarios son amplios y eso le faculta a la Dirección General de Impuestos a que por cualquier violación a la ley de impuestos, una persona pueda ser sometido por lavado de activos con la gravedad de que estaría incurriendo, según el hecho, en una pena de hasta 20 años de prisión. Doctor, hay una práctica en República Dominicana de que usted compra un producto, un mueble o un inmueble en 10 pesos, pero Impuestos Internos le dice a usted, no vale 10 pesos, vale 20, pero yo hice un acuerdo entre las partes. ¿Pudiera Impuestos Internos, a la luz de esta ley, decir, bueno, tú me estás disfrazando el precio, me lo estás subvaluando, ahí hay un delito y por vía de esta ley puedo perseguirlo? Evidentemente hay un delito y ese delito inclusive viene reforzado cuando logren aprobar el nuevo Código Penal. Hay un artículo que se refiere al delito de evasión fiscal también, que se va a referir a cuando una persona compra un inmueble, el inmueble cuesta 20 millones de pesos y para pagar menos impuestos se hace un contrato de 1 millón de pesos o se hace por el valor del IPIS. O sea, cuando eso se apruebe, aquí van a haber mucha gente presa. Y eso lo hace la gente, ¿eh? Eso es frecuente. Las personas compran en 5 millones y ponen que es en 2 nada más. Eso es normal y frecuente en la economía dominicana. Pero la pregunta sería, doctor, ¿y la íntima convicción y la libertad de contratación? Yo puedo tener un inconveniente y vender un inmueble que cuesta 50 millones de pesos, venderlo en 10, porque está incluso en un proceso de ejecución, no quiero que me lo quiten, y voy a pagar, de 10 que estoy recibiendo, voy a pagar 5 y me quedo con 5. Pero el inmueble puede ser que cueste más. ¿Dónde está la tipificación? Esa tipificación puede más que la libre contratación de las partes, el mutuo consentimiento. Sí, no, porque además el elemento intencional del ¿dónde tipo está? penal desaparece cuando tú tienes que vender por un precio menor porque están en una coyuntura que te obliga a vender por ese precio de oportunidad. En principio, la mentalidad fiscalista del Estado se va a basar en la ley. Ya un ciudadano va a presentar mucho trabajo para lograr, por ejemplo, probar, sea en aduana, en impuestos internos, la realidad de una situación. Hay personas que han comprado, hay personas que hasta le han regalado un vehículo en Estados Unidos o lo han comprado por poca cosa, pero cuando vienen aquí hay una tabla del valor que ese vehículo te cuesta en los Estados Unidos y te es difícil zafarte de esa tabla que te impone aduana e impuestos internos. De ahí que la voluntad de las partes prácticamente queda paralizada de manera arbitraria ante el fisco. Hay muchas situaciones, inclusive en el Tribunal Superior Administrativo, y que van también al Tribunal Constitucional. Pero de que un ciudadano pasa trabajo con querer implementar el sistema de la voluntad de las partes y del consentimiento en la compra, lo va a pasar aquí. ¿Usted tiene algún tipo de sugerencia para evitar que esta legislación paralice parte del comercio en el país? ¿Algún tipo de propuesta en el sentido de que, bueno, que el tope no sea 1 millón, sino que sea más alto?
para manejo de operaciones en efectivo. Esta ley de lavado de activos, así mismo como hablamos de que es una ley nueva, necesita ya ser revisada. ¿Cómo va a ser, doctor? Totalmente. Cuando te digo que esa ley sorprendió a la economía dominicana, es porque precisamente estamos viviendo un síndrome donde los dominicanos no se involucran en la creación de las leyes, no participan, no opinan, y los sorprenden todo este tipo de leyes. De ahí que ojalá que se le pueda hacer una revisión oportuna donde ese tope al que hablamos, por ejemplo, en la compra inmobiliaria que ahora mismo es de 1 millón de pesos, pueda ser elevado, pienso yo, tal vez a 5 millones. Aquí cualquier propiedad cuesta mucho dinero y aquí inclusive hay muchas personas que por una razón o por la otra, que no solamente tiene que ser corrupción, no pueden a veces demostrar claramente el origen de cómo se ganan los chelitos diariamente. Pero eso siempre trae un trasfondo que es cuando tú tienes que bancarizar tus operaciones de todo lo que tú haces, ahí tú tienes a impuestos internos que te va a preguntar al final de año, tú te ganaste 7 millones de pesos de honorarios profesionales, ¿dónde está el pago del ITEVIS tuyo? O sea, todo lo que es así mismo bancarizado, transparentado, que debe ser lo ideal, también te afecta. En materia de ejercicio profesional, doctor, hay una discusión, porque la ley 302 sobre honorarios profesionales establece una exención en favor, por ejemplo, de los abogados. ¿Qué va a pasar con esa ley que es una ley especial? ¿Verdad? La ley 302 que dice los abogados están exentos. Frente a esta nueva ley que ha establecido, entonces, según lo que usted está diciendo, que el profesional o el dominicano que reciba emolumento y no lo reporte, entonces se está haciendo pasivo de violar esta ley y por ende de las sanciones que establece. ¿No establece entonces una contradicción entre dos leyes? Hay una contradicción entre dos leyes vigentes, pero eso siempre sería tema de una discusión constitucional. Pero en la práctica, en la actualidad, tú depositas una factura en cualquier empresa regulada, en cualquier entidad, por ejemplo, si tú le trabajas a un banco y el pago que a ti te sale el descuento de un 28%, el 18% de ITEVI más el 10% de honorarios profesionales. De ahí que es difícil librarte de esa situación y a veces hasta reclamar te da cierto trabajo. Con respecto al tema del conflicto legislativo, yo creo que la nueva ley de lavado de activos lo resolvió, porque al final establece que deroga cualquier disposición legal que le sea contraria. Y como esta derogación, aunque sea general, no específica, es posterior a la ley 302 de honorarios, ¿verdad? Así es. Simple y llanamente la deroga, porque si es contraria, lo dejó sin efecto. O sea, hay una solución jurídica en ese sentido. Hay una preocupación, para aprovechar, tener esta discusión con usted, y es en el sistema bancario. Yo tenía una conversación recientemente con una de las personas más entendidas en el país, que es Iromi Castro, ¿verdad? En materia de lavado. De activos, duró muchos años en la superintendencia de banco en esas funciones. Y estábamos de acuerdo en lo siguiente. Usted tiene un depósito en Estados Unidos, para decir algo, en su banco, cualquier banco norteamericano. Cuando usted apertura esa cuenta y la alimenta con dinero, a usted le hacen llenar un formulario que se llama Know Your Client o Know Your Customer, ¿verdad? Conozca a su cliente. Usted tiene que justificar frente a ese banco norteamericano el origen de esos fondos para aperturar la cuenta y para alimentar esa cuenta, ¿verdad? Entonces ya le hicieron su Know Your Client, conozca a su cliente en ese banco norteamericano. Ahora bien, cuando usted va a transferir de esa cuenta en Estados Unidos a su cuenta en un banco dominicano, el banco dominicano a su vez le está aplicando también el Know Your Client. O sea, usted tiene que volver a decir de dónde usted sacó esos fondos. Bueno, ¿de dónde lo saqué? Lo estoy sacando del banco norteamericano donde lo tengo depositado. Yo no tengo que buscar toda la factura y todas las pruebas de dónde fue el origen
de hace 3 o 4 años de esos fondos que ya deposité en el sistema bancario norteamericano. Porque es de suponer que la ley de lavado es una legislación que ha sido aprobada de forma homogénea en todos los países y que si Estados Unidos la aplica y los bancos norteamericanos, usted no tiene que volverse a aplicar en República Dominicana. ¿Y qué de malo tiene, Fidel, que hagan eso? Porque es, primero, una transferencia de $100,000 que usted trae de su banco norteamericano a un banco dominicano, resulta que usted dura 10 o 15 días para ejecutarla porque un oficial de cumplimiento de República Dominicana pretende que usted vuelva a hacer la justificación de los fondos cuando la justificación es que lo tengo depositado en mi cuenta en un banco norteamericano. Por ende, ya están legitimados. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mira, ciertamente aquí todavía en República Dominicana hay muchas complicaciones con eso. Hay casos recientes, por ejemplo, en algunos de los fraudes bancarios, hay gente que en el caso del Banco Peravia tenían dinero depositado allí desde hacía cierto tiempo y al día de hoy la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, se ha negado a pagarle los 500,000 pesos y los otros abonos que se han hecho hasta que esa persona no demuestre el origen. Pero ese dinero estaba depositado, era en el propio Banco Peravia, que tenía en el sistema bancario, que tenía la obligación de solicitar el origen de los fondos cuando fueron depositados 3 o 4 años detrás. Sí. Entonces, aquí en República Dominicana eso sigue trayendo muchos inconvenientes. Además, en ese mismo tenor, es bueno que la población sepa que por encima de del equivalente a $10,000 en República Dominicana, usted tiene en los bancos nacionales que llenar un formulario del origen de los fondos. Y ese formulario es enviado nada más y nada menos que a la Superintendencia de Bancos, en ese momento la Unidad de Análisis Financiero. Por ende, si no hubo ningún tipo de reclamo en ese momento, 2 o 3 años después no lo puede haber. Actualmente se está requiriendo eso. De hecho, hay clientes afectados en el caso de la Corporación de Créditos RONA, también en el fraude, que tienen una exigencia de demostrarle el origen de los fondos. Ahí, de las pocas personas que pueden demostrar, algunos exmilitares, por ejemplo, que ahorraban el dinero a veces de su sueldo o cualquier pesito que conseguían, es que pueden tratar de justificarlo hasta con alquileres que ellos hacían de casitas que tenían. De ahí que te sigo diciendo que a veces hay leyes que se implementan en República Dominicana que no están totalmente adecuadas a la economía ni al sistema informal del cual vivimos. ¿Qué vaticina usted con relación a esa ley? ¿Cumplimiento o la misma suerte de la ley 7202 o una modificación en los próximos días o meses? Es necesario que sea revisada y que sea modificada, y a esa ley yo le vaticino prácticamente un incumplimiento casi general, porque es de muy difícil aplicación. A veces yo he dicho jocosamente que cuando esa ley fue implementada debieron haber habilitado de una vez 10 cárceles nuevas, porque aquí cualquiera está preso frente a esa ley de lavado de activos. Bien, claro, bueno, claro. Un placer tener a Amadeo Peralta aquí, Así que le vamos a decir que no nos dejen mucho tiempo abandonados. Ya empezamos un nuevo año. Cariños a su familia, amigos míos, todos. Así que un placer tenerlo aquí con nosotros el día. Pusieron en la revista Mercado en estos días a Amadeo. Sí, famoso Amadeo. Unos abogados más prestigiosos del país en materia penal y derecho penal económico. Una portada y salió de lo más elegante ahí. Claro que sí. Gracias, licenciado Amadeo Peralta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Caballeros, a ustedes los tengo que despedir hasta el próximo miércoles. Así será, estamos citados para el próximo miércoles. Cada miércoles es como una especie como de experiencia, ¿verdad? Nosotros no sabemos si regresamos el siguiente, porque decimos 3 o 4 cosas que no sabemos si tenemos futuro. Ay. No se preocupe, que lo dejamos volver. No, pues es que... No depende de mí. Nosotros no tenemos edad, Leo, como para estar cuidando lo que pensamos, ¿verdad? Tienen que dejarnos decir lo que nosotros pensamos. El día que no me dejen decir lo que yo pienso, entonces prefiero quedarme tranquilo.
Es como yo leí el otro día uno de esos memes que decía, para los que piensan que yo tengo un carácter difícil, quiero decirles que en el 2018 seré peor. Hacemos una pausa, venimos ahora.